Érase una vez dos regímenes enemistados y con el paso del tiempo los intereses geopolíticos dieron lugar a un romance apasionado de encuentros y desencuentros. Donde antes solo había antagonismos, ahora surgen los elogios, los mensajes de afecto y conmiseración mutua. Hoy los amantes se reúnen entre gallos y medianoche para conspirar. Sus dominios están amenazados. Y de ahí la necesidad de entablar alianzas que en otro tiempo hubieran sido impensables. No es una historia de amor, es el lenguaje figurativo de la política exterior, la metáfora, si se quiere, de la tórrida crónica de eventos entre Arabia Saudí e Israel. Los enemigos de ayer, aliados de hoy, y aquí todo se vale. Desde patrocinar al terrorismo hasta las violaciones de derechos humanos más atroces. El uno en realidad no es tan distinto del otro. En la ecuación de política al estilo saudí sionista, cualquier cosa puede ocurrir. Bienvenidos, esto es Detrás de la Razón. Israel y Arabia Saudí, dos regímenes y enemigos tradicionales. No tienen relaciones diplomáticas entre sí, ni encuentros públicos entre sus autoridades. Pero parece que esta es solo una fachada. Cuando se trata de sus intereses, las reuniones secretas se mantienen a puerta cerrada. Casi. La evidencia apunta a que ambos regímenes tienen problemas con Irán y su papel en la región. Cuando Estados Unidos y sus aliados iniciaron la imposición de sanciones contra Teherán, tanto Israel como Arabia Saudí estaban que saltaban de alegría. Pero cuando vieron a las potencias mundiales e Irán sentándose a negociar y eliminar diferencias sobre el programa nuclear iraní, las voces desde Riad y Tel Aviv se alzaron en alarma. Y así, los enemigos del pasado se convirtieron en aliados contra Irán. Continuaremos nuestro trabajo para prevenir un acuerdo con Irán, un acuerdo que pondrá en peligro a nosotros y a nuestros vecinos y al mundo. Compartimos con muchos vecinos árabes la misma idea sobre el peligro de Irán y también vemos positivamente el beneficio que nuestra alianza podrá tener para la región. A consecuencia de ello, surge una nueva alianza entre árabes e israelíes y el apoyo que nunca se había visto en la historia. Fue en marzo, justo después del discurso controvertido de Netanyahu ante el Congreso estadounidense contra un eventual acuerdo con Irán. El diario gubernamental saudí Al Arabiya publicó un artículo aconsejando al presidente Obama que escucha a Netanyahu. Elogió al premier israelí, quien según los saudíes sabe ir al grano de los asuntos. En febrero de 2015, una cadena israelí reveló que Arabia Saudí aceptó prestar su espacio aéreo a los aviones cazas de Tel Aviv. El motivo, atacar las instalaciones nucleares de Irán. El informe asegura lo que ya todo el mundo sospechaba, que las autoridades israelíes y saudíes están en perfecta coordinación sobre todo lo relacionado con Irán. Pero las cooperaciones israelíes-saudíes no se limitan a esto. Fue en enero que la cadena Fox reveló que una filial estadounidense de la multinacional israelí Elbit había exportado misiles a una empresa privada en Riad. La agencia iraní de noticias Fars News también reveló que los combatientes del movimiento popular de Ansarullah de Yemen habían encontrado armas fabricadas por Israel en la embajada saudí en Sanaa. Y por si fuera poco, aquí vemos las imágenes de una explosión supuestamente registrada el pasado 20 de mayo en Yemen que muestra, según los expertos en armas nucleares, con probabilidad muy alta, un ataque con una bomba de neutrones. Ataque que solo podría haber sido realizado por las fuerzas aéreas de Israel, mano a mano, Tel Aviv y Riad. Agradecemos a Isán Casemi por la investigación, redacción,
este informe. Además, un agradecimiento especial a todos ustedes, estimados televidentes, que nos siguen cada fin de semana en este espacio de periodismo independiente. Un saludo especial a nuestro equipo y a nuestro productor ejecutivo, creador de Detrás de la Razón, el señor Roberto de la Madrid. Esperamos que te encuentres muy bien, Roberto, y que vuelvas pronto. El día de hoy nos acompañan George Said, analista internacional desde Caracas, Venezuela, y Gilbert Rigaud, historiador y cineasta desde Madrid, España. Bienvenidos, caballeros. Muchísimas gracias por estar aquí en Detrás de la Razón. Comenzamos con usted, señor Rigaud, desde Madrid. ¿Cuál es la lectura que hace usted de estas reuniones secretas entre los altos cargos saudíes e israelíes? Bueno, quizás habría que empezar diciendo que estas reuniones que han sido confirmadas por Israel en junio no son las primeras. Ya en la época de Ehud Olmert, ha habido reuniones con la familia real saudita confirmadas por el propio primer ministro de la época. Ha habido colaboración en 2008 cuando se eliminó a Imad Muginet, que Israel consideraba el cerebro de los atentados antijudíos de Buenos Aires. Por lo tanto, estos encuentros no son nuevos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos dos países, uno muy pequeño, que es Israel, pero muy fuerte militarmente. Otro, pues infinitamente rico, que es Arabia Saudita, pero que militarmente, es bastante débil. Por eso necesita, pues una parte, estos acuerdos estratégicos que tiene con Estados Unidos, pero también está preocupado, pues seguramente el gobierno de Arabia Saudita, de las nuevas tornas que están ocurriendo con los acuerdos sobre los asuntos nucleares entre Obama y Teherán. Yo creo que esto es un poco la dinámica que estamos viviendo en este momento. Señor Said, ¿estamos de acuerdo con los argumentos de nuestro contertulio? Sí, efectivamente, todo eso ha estado ocurriendo y también podemos referir que no solamente es Arabia Saudita, sino todo el Consejo de Cooperación del Golfo. Recordemos que en una de las reuniones también, o sea, para agregar más información, digamos, más datos, en una de las reuniones de ese Consejo, el entonces presidente de Israel, Shimon Peres, tuvo un discurso directamente, claro, vía satelital, a ese consejo. O sea, las relaciones están muy ligadas e inclusive también están ligadas para la formación de esos grupos terroristas que están actuando en Siria, en Irak, en Yemen. O sea, me refiero a Al-Qaeda, a Daesh o el Estado Islámico, frente al Nusra y todo eso. En Siria se han encontrado en manos de esos grupos terroristas armas provenientes de Arabia Saudita, como también se han encontrado armas israelíes también con los mismos grupos, inclusive un vehículo que se utilizó cuando la batalla de Qusayr, un vehículo que interfería, o sea, equipado electrónicamente para interferir en las comunicaciones del ejército árabe sirio. De manera que esas son cosas que siempre se han venido presentando y de hace tiempo, aunque disimuladamente, inclusive se ha hablado también de que Tzipi Livni ha ido 2 veces a hacer shopping en Qatar. De manera que eso es un secreto a voces, podemos decir. Todo eso porque Israel siempre le ha convenido todos esos conflictos religiosos que está fomentando ahora Arabia Saudita, y por eso están aliados los dos en esa explotación de la religión, puesto que los sionistas son los primeros que hacen. Entonces se encuentra, pues, digamos, en ese punto de explotación de la religión para unos intereses que podemos llamar muy bien intereses mezquinos. Ahora, lo que llama la atención aquí en este caso, señor Rigaud,
es que si eran tan enemigos en el pasado, ¿por qué ahora de repente se publicita detrás de canales secretos o de canales mediáticos, sea como venga en conveniencia, que ahora son amigos? ¿Cómo es esto? Bueno, fundamentalmente yo creo que es el miedo que tienen los dos países de los cuales estamos hablando a este acercamiento de Estados Unidos con Teherán. Por otra parte, contrariamente a Arabia Saudita, Teherán ha desplegado una actividad diplomática tanto en América del Sur como en Rusia y hasta en algunos países del Golfo, Bahrein, por ser de una religión, por ser también de religión chiita como Teherán, como Irán. Y entonces, bueno, pues esto ha creado, yo pienso, una especie de miedo, quizás irracional, a una unión que puede pues, perjudicar la supervivencia de los dos países, porque no podría ser que este miedo irracional que usted menciona, podría ser posible, señor Rigau, que este miedo irracional que usted menciona sea la motivación para patrocinar terrorismo. Hemos escuchado este reportaje. ¿Usted está de acuerdo con la noción de que Israel y Arabia Saudita patrocinan el terrorismo? Bueno, yo no creo que Israel esté patrocinando el terrorismo. Podríamos decir que quizás se aprovecha de una situación que debilita pues, enemigos suyos desde siempre, como Siria o Irak, pero de ahí a decir que Israel está favoreciendo o alimentando con armas el terrorismo, yo creo que es más propaganda que realidad en este momento. Señor Zeid, ¿estaríamos de acuerdo que los aviones israelíes que supuestamente han sido avistados en la campaña saudí contra Yemen, se trata de pura propaganda? ¿Y qué diríamos del tema palestino en este caso? No, pero es que en realidad los aviones, no solamente que de la bomba de neutrones que mencionan en el informe, aviones israelíes, sino también vemos que Israel, cada vez que ve que los grupos terroristas actuando en Siria están perdiendo, ya ahí mismo realiza un ataque. También vimos cómo recibe a los heridos terroristas en sus hospitales, inclusive fueron visitados por el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Del vehículo que mencioné, también es un vehículo que todavía llevaba inclusive rotulado en hebreo pues el nombre a quien pertenecía. Eso no son cuestiones, pero en cuanto a terrorismo, sabemos que cómo fue creado Israel en base al terrorismo de la Haganah, del Stern, del Irgun, de todo eso. Y con respecto a los palestinos, me gustaría recordar una cuestión de la cumbre de la Liga Árabe del año 2012 en Beirut, en marzo del 2012 exactamente, cuando ellos prepararon aquel famoso plan de paz para el Medio Oriente. Ese plan no contenía el derecho al retorno de los refugiados palestinos a sus hogares, tal como está establecido, tanto en la Carta de los Derechos Humanos, está establecido en la Resolución 194 de las Naciones Unidas y en otras sucesivas resoluciones de las mismas Naciones Unidas, y que Israel se niega a hacerlo. Se vieron obligados después a incluirlo tras la insistencia del Líbano, del gobierno del Líbano, que ese punto debe ser incluido. Y recordemos que ese plan fue preparado por el recién fallecido rey de Arabia Saudita, el rey Abdallah, que en aquel entonces era príncipe heredero. De manera que la causa palestina con Arabia Saudita tiende a desaparecer. O sea, Arabia Saudita, por su alianza con Israel, busca eliminar la causa palestina, busca eliminar los derechos del pueblo palestino. Y de eso lo vimos el año pasado, cuando la agresión contra la Franja de Gaza,
que hasta los pobladores de la Franja tuvieron que gritar ¿dónde están los árabes? Porque ninguno de los de Arabia Saudita y su combo, podemos decir, y su grupo, incluidos los países del Golfo y otros que los favorecen, han levantado la voz contra la agresión. Y eso era de extrañarse que pudimos ver países ajenos a la región que sí se han levantado en contra, mientras que Arabia Saudita con un mutis y obligando a los demás a callarse y no decir nada, porque favorecía todos esos movimientos, toda esa agresión de Israel. Señor Regal, con respecto a esto, respondiendo también, quisiera que usted tuviera la oportunidad de darnos el rol de Irán, según su opinión, en toda esta problemática que estamos discutiendo. Bueno, antes me gustaría contestar a lo que ha dicho el otro contertulio, hablando de terrorismo. Si considera que la Haganah era un grupo terrorista, pues también habrá que considerar que Hamas, Hezbollah son también grupos terroristas. Por otra parte, yo recordaré también que los palestinos estuvieron en Karameh en el 67, bombardeado por el ejército jordano. Ahora, se señor fueron Regal, al Líbano, si Hezbollah tiene miembros en el Parlamento del luego Líbano, estuvieron en Túnez y que generosamente... Si Hezbollah tiene miembros y que generosamente, perdóname, y que generosamente... ¿Usted cree que esto lo convierte en terrorista? Israel... no, si yo no estoy... ¿Usted cree que Hamas es terrorista? Que también está apoyado por Irán. Bueno, la evidencia es que apunta... si hablamos de terrorismo hay que hablar a fondo de estos temas. Hay que hablar a fondo de esos temas y no es condenar. Durante la última década, señor Regal, hemos visto distintas acciones y la condenación internacional también, no solo a partir de medios independientes, sino también intelectuales, que demuestran que el régimen israelí está realmente colaborando. Yo no he terminado. Perdona, yo no había terminado mi exposición. Yo lo que estaba diciendo que finalmente después de Túnez, generosamente, el Estado de Israel ha permitido a los palestinos volver a ocupar una pequeña parte de su tierra. Es verdad, no todo lo que tenían. Y además les han proporcionado 7.000 fusiles de asalto americanos para que justamente pues no hubiera conflictos armados entre los colonos israelíes y los guerrilleros palestinos. Entonces, en el tema de Irán, yo creo que usted me ha preguntado. Yo creo que Irán está desarrollando a nivel mundial una política muy positiva y no entiendo muy bien por qué esos dos países, Arabia Saudita y en este momento Israel, pues se sienten amenazados para esto. Para mí hay algo ahí que yo llamaba irracional en ese aspecto, porque yo en este momento, en la coyuntura internacional, en los acuerdos que se prevén, se van a tener con los Estados Unidos, la República Islámica de Irán, pues yo no veo muy bien por dónde puede haber un peligro para estos dos países. Señor Said, esta dicotomía un poco extraña de armar para incentivar la paz, ¿cómo puede ser esto posible? Me parece un poco incompatible a este argumento, ¿verdad? No sé cómo lo entiende usted. Bueno, primero me gustaría responder sobre la cuestión de Hezbollah pues y Hamas. ¿Perdón? Entonces, me gustaría aclarar un poco este punto y en el sentido de que sería injusto poner al mismo nivel el invasor y el invadido. Recordemos que Hamas surge por la invasión de Palestina. Hezbollah nace gracias a la invasión del Líbano. Y mientras que el Haganah y el Stern y el Irgun, esos son invasores venidos sobre todo de Europa, que han invadido Palestina para crear la entidad sionista, eso que llaman Israel. De manera que yo no los puedo poner al mismo nivel.
uno que lucha por liberar a su patria de los invasores con el invasor y tratar de justificar al invasor y, como dice constantemente Estados Unidos y los que lo apoyan, es que siempre tiene el derecho a la defensa. Y entonces el invadido, ¿qué? Y eso lo mismo se plantea también para la cuestión. Armar para conseguir la paz, eso viene siendo de la misma cosa. Eso no puede ser. El armar siempre podemos justificarlo simple y llanamente para defender al agredido, defender a la víctima, defender al invadido. Nunca podemos justificarlo para que el invasor pueda realizar más masacres, como ha estado haciendo desde antes de su creación la entidad sionista, para que siga ocupando más territorio, para que siga expandiéndose más. Y no podemos olvidar que el sueño del sionista, y dicho por Theodor Herzl, el padre del sionismo judío, dice: desde el Éufrates hasta el Nilo son tu frontera, Israel. A Israel no se le puede justificar bajo ningún concepto, bajo los movimientos de liberación que son Hamas, Fatah, Yihad Islámico, Frente Popular para la Liberación de Palestina, Hezbollah, todo eso hay que glorificarlos y agradecer a los que los apoyan y los ayudan. Por eso no podemos ponerlo al mismo nivel. Sería muy injusto de mi parte, y hasta me atrevo a decirlo, sería antihumano de mi parte ponerlo al mismo nivel de esos grupos con los grupos terroristas, invasores venidos de diferentes partes del mundo, que se atribuyen la propiedad de Palestina solamente por el hecho de ser judío. Si es que eran judíos, porque la mayoría de ellos son agnósticos y son ateos. Señor Recaud, ¿su respuesta a estos argumentos? Sí, pues como... bueno, yo pienso que las premisas de este señor pues son falsas. Como todo el mundo sabe, Palestina estaba bajo el Imperio Otomano hasta el 18 y los otomanos tenían una administración que hacía un censo de la población. Karl Marx estuvo en la National Library de Londres examinando estos documentos. Quería precisar que Karl Marx, a pesar de ser de origen judío, era un judío asimilado que practicaba la religión luterana, que es la más antijudía de todas las religiones cristianas. Por lo tanto, no se le puede considerar como alguien no objetivo. Él demostró en un artículo publicado, y le puedo dar la referencia al contenturnio, que la población de Jerusalén y de Safed en la época del Imperio Otomano era fundamentalmente judía. Había, es verdad, musulmanes, pero no todos eran palestinos, sino de otras regiones de la zona. Entonces, decir que Israel no tiene derecho, que al fin y al cabo es el discurso de este señor, a la existencia después de la resolución de 1948, que fue la primera resolución no cumplida de todas las otras. Es verdad que también no cumplió muchas otras Israel, pero la primera la incumplieron los 4 países árabes que no permitieron pues, que tuvieran una gente que han sido perseguidos durante siglos, un trozo de tierra para crear un país que, entre otros, es la 16ª potencia económica mundial, y que sin tener recursos, digamos, ni agrícolas ni minerales, pues está en los primeros países a nivel de tecnología, de medicina, de todo tipo de ¿Y qué tal en cuanto a derechos humanos? Investigaciones con el tema palestino, volviendo atrás. Ha mejorado mucho la vida de la población. Caballeros, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. El tiempo en televisión es sumamente breve. Esta conversación podría seguir durante horas. Realmente es muy interesante escuchar las opiniones y los puntos de vista de ustedes. Les agradezco por participar aquí en Detrás de la Razón.
La tradición racionalista neokantiana sostiene que plantear lo político desde el lazo afectivo no es una consideración procedimental. De hecho, la unidad de la comunidad política global no se alcanza solo por acuerdos en base a razones. Más bien, esto ocurre por el renunciamiento a los intereses propios en favor del bien común. Pero en el contexto saudí-sionista surge la duda. Si la enemistad se disuelve para llegar a una etapa de armonía peregrina, fruto de conspiraciones, ¿qué resultados últimos tiene tal elaboración? ¿No será que, como toda estructura artificial, este vínculo puede colapsar al menor signo de conveniencia? A partir de ello, el análisis de estas reflexiones le pertenece solo a usted, estimado televidente. Muchísimas gracias por acompañarnos en Detrás de la Razón.